Otro resumen más del montón. Entregar a sus espíritus artificiales, Anastasia y Subaru no tenían la intención de ofrecerlos así como así. Ya habían perdido 2 veces contra el culto de la bruja, pero aún no estaban derrotados. Ricardo había salido del ayuntamiento para revisar el estado en el que se encontraban ahora mismo los refugios. Era momento para prepararse. La prioridad era derrotar al culto de la bruja, pero al tener pocos combatientes en la baraja, deberían prepararse para los sacrificios. Esto molestó a Subaru. Dar por sentado en sacrificar a los suyos no era lo mismo que intentar ganar sin perder a nadie y aún así fallar. Debería intentar ganar sin dejar atrás a nadie. Julius se puso del lado de Subaru, pues no podían abandonar a la gente de Pristila, pero Anastasia les dice que no es tan simple. A ella tampoco le gustaba la idea, pero intentar sostener demasiadas manzanas harían que se caigan. No eran realistas, derrotar al culto de la bruja debería ser la prioridad. Personas que pierden las esperanzas harían lo que sea para sobrevivir. Algunos tratarían de cumplir las demandas del culto de la bruja, otros tratarían de escapar de la ciudad. Todo sería un caos. Subaru le dijo que no estaban hablando de manzanas ni de objetos. Eran vidas de personas, personas que sufrirían si perdían a sus seres queridos. En ese instante llega Aldebarán. ¿Dónde había estado? Pues él cuenta que cuando todo empezó se escondió en un refugio. Pues él no era nada fuerte, pero ahora que todo se calmó, estaba buscando a su jefa. La conversación que estaban teniendo sería para después. Pues así como estaban, parecía que en la conversación Anastasia fuera la mala. Subaru pensó en visitar y ver el estado de los refugios más cercanos que aún no habían sido visitados. Se llevaría a Garfield con él. Y decide acompañarlos también porque en estos momentos la ciudad era muy peligrosa como para buscar a su jefa solo. Pero si iba acompañado de alguien, aumentaba sus probabilidades de sobrevivir. Y así fueron. Para llegar al refugio usaron los caminos y callejones que parecían más seguros. Y en el camino no lograron ver a ni un solo enemigo. Aún así, Ai decía que si es que algo les atacara, él trataría de escapar. Garfield parecía detestar la actitud de este sujeto. Poco a poco su paciencia se estaba acabando, tanto así que incluso quería agarrar a golpes a este tipo. Y Aldebarán le contesta que siempre trata de evitar los conflictos, pero si alguien busca su sangre, él se defenderá con todo lo que tiene. Estos dos estaban enfureciendo a Subaru. ¿Querer pelearse en un momento como este? Subaru quería violentarlos para que se calmen. Y así se dio cuenta. Esta sensación no era normal. Era la autoridad de Sirius, obviamente. Subaru se dio cuenta y le advirtió a Garfield y a Aldebarán de que se controlen, que era la autoridad de Sirius. Al escucharle y darse cuenta de lo extraño de la situación, se calmaron. Por tan poco casi se agarran a golpes. No se pelearon gracias a que Subaru lo notó a tiempo. Pero en los refugios no tenían esto. Esto estaba mal. Garfield salió corriendo y los otros dos detrás de él. En el refugio los esperaba una espantosa escena. Se habían matado entre sí. Eran pocos los que se mantenían aún con vida. Garf se puso a darles magia de sanación a ellos, a los sobrevivientes. La situación era demasiado. Garfield le pregunta a Subaru qué es lo que deberían hacer. Y Ai, viendo la carga enorme que estaba poniendo Garfield sobre Subaru, le pregunta por qué dependía tanto de Subaru. Él era solo una persona normal. ¿Y qué cosa era eso de capitán? Bueno, Subaru le contesta de que, aunque era bastante difícil cumplir sus expectativas, él trataría de dar su mejor esfuerzo. También le dijo de que se había acostumbrado de que Garfield le llamara capitán y si le llamara ahora de la nada de otra manera se sentiría un poco incómodo y le pidió que por favor siga confiando en él. Lo importante ahora era regresar al ayuntamiento. Tenía una idea, pero antes llamaron a los del Colmillo de Hierro para que atiendan a los heridos. No había pasado mucho tiempo, pero ya estaban de regreso en el ayuntamiento. Subaru tenía una idea: usar el aparato de transmisión a su beneficio. Anastasia también lo había pensado, pero eso podría iniciar un ataque antes de lo previsto del culto de la bruja. Tenían que hacer algo con la situación en la que se encontraban los refugios. Usar el dispositivo de transmisión podría ser un riesgo que valdría la pena correr, pero no se sabía quién podría hacer tal transmisión. Anastasia se descalificó a sí misma, pues sí, tenía fama en Pristila, pero solo como mercader y como candidata al trono. No tenía logros militares. Quizás la antigua Cruz lo habría podido hacer, pero ahora mismo ella estaba en una situación muy delicada. Wilhelm, un ex capitán de los caballeros, no tendría mucho impacto. Quizás Reinhard, el más fuerte, pero ahora mismo él no se encontraba. Solo quedaba una opción lógica: el mismo Subaru. Pues ¿quién más tenía el logro de haber eliminado a la ballena blanca y eliminado también a un arzobispo del culto de la bruja el mismo día? Subaru no creía poder hacerlo, estar a la altura de poder hacer tal cosa. Pero Garfield le anima: sería como un héroe en tiempos de dificultad y cargaría con sueños heroicos.
Después de pensarlo un momento, Subaru decidió que sí lo haría. Lo haría por la chica que lo había estado mirando y también la chica por la que él mismo miraba. No quería fallarles en un momento como este. En un refugio con el ambiente realmente sombrío, se encontraban dos niños que eran hermano y hermana. La gente alrededor estuvo a punto de matarse entre sí, pero el llanto de un pequeño niño había evitado que pasara una desgracia. Solo era una solución momentánea. Ahora ese niño, después de llorar, dormía en los brazos de su hermana. La situación era tal que bastaba tan solo algo minúsculo para iniciar una desgracia en el refugio. Entonces sintieron que el aparato de transmisión se prendió. Era un joven, esta vez no era el culto de la bruja, pero él dijo que esos aún seguían en la ciudad. Este joven dijo que al igual que todos quería esconderse, quería que alguien más resuelva todo, pero mirar al suelo tan fijamente esperando que su mirada forme un hoyo en el piso no resolvería nada, ni aunque lograse formar el hoyo. La gente comenzó a perder las esperanzas, así que dijo que como no podía huir, pelearía. Pero él no les pedía que ellos también peleen, él les pedía que no pierdan las esperanzas, que miren a la persona que está a su alrededor. Seguramente tiene una cara lamentable, pero ¿quién forzó esa cara en ellos? El culto de la bruja. Así que no estén solos, que se apoyen, porque él se encargaría de todo, no como alguien fuerte, sino como alguien con la convicción de no rendirse. Y aquella voz se presentó. Habla Natsuki Subaru, el usuario de artes espirituales, el hombre que derrotó al arzobispo de la pereza. Esta última declaración hizo que los ánimos en los refugios se elevaran bastante alto. Había hecho un gran trabajo. Subaru al terminar se sentía bastante agotado. Le habían dado a Subaru un borrador donde habían apuntado un conglomerado de las habilidades de negociación de Anastasia, proverbios de Garfield e ingeniosas frases modernas de Subaru, pero al momento de hablar, Subaru se había olvidado totalmente de dichosa hoja. De hecho, no había tocado casi nada de lo que debería haber dicho. Subaru comenzó a preocuparse porque creía haber metido la pata, pero los presentes le dijeron que, wow, había sido un trabajo impresionante. Y también le dijeron que de razón había engatusado a Emilia, a Beatriz y a una dragona. ¿Acaso en secreto era algún tipo de estafador? El discurso de Subaru había levantado tanto la moral que a Anastasia le preocupaba que la gente hiciera algo estúpido como levantarse en trinches y antorchas contra el culto de la bruja. Bueno, ahora deberían discutir el cómo atacar las 4 torres de Pristila al mismo tiempo. Pero la fuerza de combate que tenían en este momento era bastante limitada. Pero para su suerte llega Otto. Se habían olvidado de él y consigo traía a Reinhardt. Reinhardt pidió perdón por no haber podido llegar antes. ¿Dónde había estado? Su fuerza había hecho bastante falta, pero lo que había pasado era que fueron llamados por Heikel para hablar sobre ciertos asuntos, pero no había salido nada bien. Y cuando el culto de la bruja hizo su primera transmisión, Heikel, el padre de Reinhardt, tomó como prisionera a Felt. Heikel pensó que en un momento así era mucho más seguro para él tener al hombre más fuerte cerca suyo. Estuvieron muchas horas en esa situación. Por otro lado, Otto se había ido a negociar con Kiritaga, pues en la anterior ocasión había terminado en una explosión y no habían concluido nada. En ese momento apareció Glotonería. Aunque los hombres de la compañía Musen intentaron atacarle, el arzobispo era demasiado fuerte y eliminaba a quien sea muy fácilmente. Kiritaga sabía que la situación en la que se encontraban era bastante desesperada, así que envió a Otto por un pasaje secreto por unos canales de agua. Y justo cuando Otto se iba, vio a Kiritaga ser cortado por la espalda. Gracias a él se salvó, sin saber dónde ir, y por coincidencia, Otto se topó con la situación en la que se encontraba Reinhardt, y gracias a Otto lograron persuadir a Heikel. Ahora mismo él estaba encerrado en una celda y Felt lo estaba custodiando. Gracias a la transmisión de Subaru sabían dónde dirigirse. Aquí Otto revela que él había sido el que trajo el libro de la sabiduría a la ciudad, pero solo eran restos quemados, y en esta ciudad había un restaurador famoso, así que se lo dejó a él para que lo repare. También sueltan que Anastasia y Subaru eran los que tenían los espíritus artificiales. Anastasia le pidió perdón a los de su facción por no habérselos contado antes. Ahora necesitaban toda la fuerza disponible, así es que le preguntan a Aldebarán si es que él se uniría a la pelea, pero él les contesta de que no es fuerte y que seguro hay otra gente en los refugios que sería mucho más útil que él. En ese momento también llega Pristila, traía consigo a Liliana y a un niño. Al verla, Aldebarán trata de convencerla para que se retiren de esta ciudad, pero Pristila se niega pues solo ella decidiría cuándo retirarse de esta ciudad. Subaru pensó que ella probablemente habría estado pavoneándose en una ciudad tan peligrosa con 2 niños,
Priscilla, al escuchar la voz de Subaru, se le acerca, se le queda mirando un rato y luego le tira un golpe con su abanico. Esto por haber intentado recibir más atención que ella con la transmisión que había hecho. Luego se sienta en una silla y les dice a los demás que, por esta vez, permitiría que le cuenten lo que está pasando. Y mientras hacía esto, Otto y Subaru se van a otro sitio, tenían que conversar. Subaru le pregunta el por qué había traído ese libro. Y Otto le contesta que era para saber lo que había estado planeando Roswell, aunque a lo largo de un año no había hecho nada, le preocupaba la idea de que hubiera planeado algo mucho antes, así que deberían restaurar el libro para saberlo. En medio de esto, Wilhelm se aparece y le dice a Subaru que Crush la estaba llamando, que quería hablar con él, y de camino a la habitación donde se encontraba Crush, estos dos se ponen a conversar. Wilhelm le dice que esos dos deberían considerarse una amenaza, pues uno de ellos es Kurgan, un héroe del imperio vecino de Volcaica. Se suponía que él había muerto hace tiempo. También estaba la otra, esa espadachina era su esposa Teresia Van Astrea, pero se suponía que ella había perecido al pelear el momento. Lo bueno era que la afección de Crush tenía una salida a cambio del sacrificio de Subaru. Reunidos en la sala tocaba decidir cómo dividirían las fuerzas de combate para atacar al mismo tiempo las 4 torres de control. Priscilla se ofreció a ir contra Sirius, llevaría a la pequeña cantante pues al parecer tenía una protección divina que era como una especie de telepatía. La idea era contrarrestar la autoridad de Sirius con el canto de Liliana. Ahora, Wilhelm iría contra Capella, el arzobispo de la lujuria. Reinhardt quería oponerse a la idea, pero su fuerza era necesaria en otro lugar. Además, Garfield acompañaría a Wilhelm para pelear contra Lujuria, y al final, Julius y Ricardo irían contra Glotonería. La gran fuerza de Reinhardt era necesario contra la gran resistencia de Regulus. Subaru trataría de ayudar a Reinhardt en las cosas que no pudiera alcanzar por sí solo. En una cama dentro de una habitación, Emilia despierta. Estaba totalmente desnuda, pero eso es para el siguiente video. Hey, gracias por apoyar al canal tan desinteresadamente, en serio. Otro resumen más del montón.